¿Viste lo que no era?, le dijo él, pero 4 años después la encontró con sus 3 hijos. Primero recordó el sonido de la lluvia. Golpeaba suavemente contra las ventanas de la cafetería, difuminando el mundo exterior en una acuarela de coches que pasaban y semáforos brillantes. La gente hablaba en voz baja, las cucharillas tintineaban contra las tazas de porcelana, el aire era cálido y denso, con el aroma de los granos de café recién tostados. Todo parecía ordinario, excepto por la forma en que las manos de Sofía temblaban ligeramente al dejar su taza. Alejandro estaba sentado frente a ella, con la postura recta, los hombros cuadrados, como si se estuviera preparando para una negociación en lugar de una conversación con la mujer que decía amar. Su pelo rubio estaba perfectamente peinado, sus ojos azules firmes, tranquilos, indescifrables. Siempre parecía compuesto en momentos en los que ella sentía que se estaba deshaciendo. Eso solía hacerla sentir segura. Ahora la hacía sentir como si no lo conociera en absoluto. Había otra mujer sentada a su lado. Una mujer hermosa, por supuesto. Alta, refinada, elegante sin esfuerzo, de una manera que sugería que le habían enseñado a lucir perfecta mucho antes de que entendiera por qué importaba la perfección. Su risa era ligera, controlada, sin profundidad, como si no sintiera las cosas con demasiada intensidad y no lo necesitara. Sofía había entrado esperando una conversación, una oportunidad de arreglar lo que había comenzado a resquebrajarse entre ellos. No sabía qué había cambiado exactamente, pero algo lo había hecho. Podía sentirlo, como un cambio en el aire antes de una tormenta. Había esperado que hablaran. Había esperado que él dijera que estaba cansado, confuso, abrumado, cualquier cosa en absoluto. Pero lo que vio, en cambio, fue a él, sentado cerca de otra mujer, de una manera que no parecía coincidencia, ni accidente, ni malentendido. El pecho se le oprimió dolorosamente. Se le cortó la respiración. Susurró, sin confiar en que su voz fuera más fuerte. Alejandro. Él la miró entonces, realmente la miró. Pero en lugar de culpa, arrepentimiento o incluso sorpresa, solo había molestia. Como si estuviera interrumpiendo algo importante. Como si ella fuera la intrusa allí. «¿Viste lo que no era?», dijo él con tono plano, como si esa fuera toda la explicación necesaria. Como si el peso en sus pulmones, el dolor repentino en sus costillas, la certeza de que algo dentro de ella se estaba desgarrando, no significaran nada en comparación con su certeza. Sofía parpadeó. La lluvia caía por el cristal junto a él, haciendo que la ciudad pareciera distante, inalcanzable, fría. «¿Ah, sí?», preguntó ella, su voz firme de una manera que no traicionaba el pánico que la atenazaba por dentro. «Sí», respondió él, volviéndose ya ligeramente hacia la mujer a su lado. Como si la discusión hubiera terminado. Como si la presencia de ella fuera irrelevante. Algo dentro de Sofía se silenció. No se hizo añicos, no se rompió, se silenció. Lo miró a él, al hombre con el que se había reído hasta altas horas de la noche, al hombre que una vez había sostenido su rostro como si fuera precioso, al hombre que le decía que la amaba, y se dio cuenta de que lo había amado de una manera que la había dejado desprotegida, demasiado abierta, demasiado expuesta, y ahora no le quedaba escudo. «Entiendo», susurró. Se puso de pie. Sentía las piernas extrañamente ligeras, como si no pudieran sostenerla. Pero lo hicieron. Se giró y caminó hacia la puerta, la campanilla sobre ella sonando suavemente cuando la empujó para abrirla. La lluvia la recibió con un beso frío en la piel, pero no tembló. No miró hacia atrás. Él no la siguió, no gritó su nombre, la dejó ir.
Afuera, la ciudad seguía moviéndose, ajena a su corazón roto, a su silencio, a su pecho vacío. Cruzó la calle lentamente, respirando con cuidado, como si una inhalación demasiado profunda pudiera hacer que todo su cuerpo colapsara. Se dijo a sí misma que no lloraría. No aquí, no ahora. Un mes después, descubrió que estaba embarazada. Sus manos temblaban alrededor de la prueba. Se sentó en el borde de la cama y miró fijamente las 2 líneas que lo cambiaban todo. Su corazón latía con fuerza, el aire se sentía espeso y el mundo de repente se inclinó hacia algo aterrador y brillante. Luego, la ecografía mostró 3 latidos, 3 vidas, 3 pedazos de ella y de él. Se llevó la mano al vientre y por primera vez desde que salió de aquella cafetería se permitió llorar, no porque estuviera rota, sino porque algo nuevo estaba comenzando dentro de ella, algo más grande que el dolor. No llamó a Alejandro, no quedaba nada que decir. Susurró en la habitación silenciosa. Os protegeré, a todos vosotros, lo prometo. Y no miró atrás. La consulta del médico olía levemente a antiséptico y al papel cálido de las batas, el tipo de quietud estéril que generalmente incomodaba a la gente. Pero Sofía estaba sentada muy quieta, con una mano descansando sobre el pequeño bulto de su vientre, como si estuviera tratando de memorizar cada segundo. La pantalla frente a ella brillaba suavemente, y el sonido rítmico de 3 latidos separados llenaba la habitación como una melodía imposible. La enfermera sonrió amablemente, sin darse cuenta de la agitación bajo la expresión compuesta de Sofía. La mayoría de las madres lloraban de alegría. Sofía sentía alegría, sí, pero venía enredada con un miedo tan profundo que se asentaba como una piedra detrás de sus costillas. «Trillizos», había dicho el médico. Su voz había sido cálida, cuidadosa, como si le estuviera ofreciendo algo frágil. Necesitará descanso, apoyo. No debería pasar por esto sola. Sofía asintió, aunque por dentro quería reír. Ya estaba sola. Lo había estado desde el momento en que salió de esa cafetería. Y ahora el mundo dentro de ella se estaba multiplicando. 3 pequeños corazones, 3 pequeños futuros. Era asombroso cómo la vida podía expandirse, incluso cuando sentías que tu mundo se estaba colapsando. Se mudó de la ciudad en 2 semanas. Empaquetó sus pertenencias con movimientos silenciosos, doblando ropa que una vez había usado para almuerzos, para cenas de negocios con Alejandro, para noches en las que las yemas de sus dedos trazaban su mandíbula como si fuera algo sagrado. Esa ropa fue al fondo de una maleta, en algún lugar profundo, en algún lugar inalcanzable. En su lugar se llevó el poco dinero que tenía, algunas fotos y el sonido de 3 latidos resonando en su mente. El nuevo pueblo era pequeño, escondido entre carreteras tranquilas y amplios campos en el corazón de Asturias. Un lugar donde los niños montaban en bicicleta por las aceras y los vecinos saludaban, aunque no supieran tu nombre. Su apartamento era diminuto, solo un dormitorio y una cocina estrecha, pero la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, dibujando suaves patrones matutinos, y se descubrió respirando más fácilmente por primera vez en semanas. Comenzó a trabajar a distancia para una pequeña gestoría. No era glamuroso y la paga era modesta, pero era estable. Tomó clases de crianza en línea, se unió a grupos de apoyo locales para madres primerizas. Leyó libros tan gastados de pasar las páginas que se deshilachaban por los bordes. Algunas noches, cuando el sueño se negaba a venir, se sentaba en el suelo del salón con una mano apoyada en su vientre,
susurrando a las vidas que crecían dentro de ella. «No sois errores», decía suavemente en el apartamento silencioso, donde zumbaba la nevera y caía la nieve afuera. «Sois lo mejor que he hecho nunca». Lo decía en serio, incluso cuando tenía miedo, especialmente cuando tenía miedo. Los meses que siguieron fueron pesados. Le dolía la espalda constantemente. El sueño era escaso y superficial. Aprendió a respirar a través de la incomodidad, a dar pasos lentos, a sentarse cuando le temblaban las piernas. Las enfermeras en sus citas a menudo elogiaban su fuerza. No sabían que a veces lloraba en la ducha, el agua caliente enmascarando el sonido. No sabían que a veces extrañaba a Alejandro con una ferocidad que la asustaba, no porque quisiera que volviera, sino porque alguna parte de ella recordaba lo que se sentía al ser abrazada, al pertenecer a alguien. Pero la soledad no la rompió. Cada vez que los bebés pateaban, cada vez que sentía el aleteo de movimiento bajo su mano, recordaba por qué se quedaba, por qué luchaba, por qué seguía adelante. A medida que se acercaba la fecha del parto, surgieron complicaciones. El parto se adelantó. Demasiado pronto. La habitación del hospital estaba llena de pasos apresurados y voces tensas. Sofía apenas recordaba el dolor. Solo recordaba el miedo de que algo pudiera salir mal. Entonces, 3 llantos, 3 pequeñas voces protestando contra el mundo, 3 cuerpos frágiles colocados uno por uno en sus brazos. Eran diminutos, imposiblemente diminutos, cada uno envuelto en idénticas mantas blancas, excepto por las pulseras de colores con sus nombres: Leo en azul, Eli en amarillo y Mateo en verde. Su cabello era pálido, suave como el plumón. Sus ojos se abrieron parpadeando claros, brillantes, inequívocamente azules. Sus ojos. Sofía los sostuvo, y todo dentro de ella se suavizó hasta convertirse en algo irrompible. Ella era de ellos, y ellos eran de ella. Les susurró a cada uno sus nombres como oraciones. Leo el tranquilo la miraba como si la hubiera visto antes. Eli se retorcía y pateaba, fogoso, decidido a ocupar espacio. Mateo se acurrucó contra su corazón y se negó a soltarla. No pensó en Alejandro entonces, ni en su voz, ni en su ausencia, ni en la frase que una vez la había abierto en canal. Pensó solo en la supervivencia, en el amor, en la tarea imposible y extraordinaria de criar 3 pequeñas vidas. Y cuando cayó la noche sobre la tranquila habitación del hospital y las enfermeras se movían suavemente en la penumbra, Sofía no durmió. Se quedó despierta, con el cuerpo dolorido, los ojos pesados, pero el corazón lleno de una manera que le calentaba el pecho. Miró a sus hijos y susurró: «Somos nosotros ahora, y vamos a estar bien». El primer año pasó en una nebulosa de noches sin dormir, biberones derramados, nanas y una risa suave y agotada que provenía de un lugar más profundo que la alegría. Provenía de la supervivencia. Sofía aprendió rápidamente que no existía el descanso cuando 3 bebés la necesitaban. Si uno dormía, otro se despertaba. Si uno lloraba, los otros 2 se unían. Se movía a través de los días como una marea, constante, firme, imparable incluso cuando sentía que podría colapsar. A veces sostenía a los 3 a la vez, equilibrándolos contra su pecho y hombros, tarareando en voz baja incluso cuando tenía la garganta irritada. El apartamento a menudo olía a leche tibia, detergente para la ropa y algo suave y vivido, algo que se sentía como un hogar, de una manera que ningún ático de lujo jamás lo había hecho. El pueblo, pequeño y sin prisas, lentamente se convirtió en su red de seguridad. La señora Ferrer, la vecina de al lado,
A veces llamaba a la puerta y dejaba sopa casera o un bizcocho sin hacer preguntas. El camarero de la cafetería de la esquina aprendió a prepararle el café a Sofía como a ella le gustaba, sabiendo que inevitablemente pasaría con un carrito de bebé construido para 3. La gente sonreía cuando la veían. No con lástima ni con curiosidad, solo con calidez. Del tipo que nunca había conocido en las relucientes oficinas de cristal donde Alejandro vivía su vida. Cuando los niños cumplieron 1 año, ya habían desarrollado sus propias personalidades. Leo era el observador, sus ojos azules siempre abiertos y pensativos, como si estuviera estudiando el mundo antes de decidir cómo unirse a él. Eli era ruidoso en todos los sentidos, risa ruidosa, pasos ruidosos, alegría ruidosa. Era el que alcanzaba primero, trepaba primero, rompía cosas primero. Mateo amaba el contacto más que nada. Presionaba su mejilla contra el hombro de Sofía cada vez que ella lo sostenía, como si el latido de su corazón fuera la única ancla que necesitaba. Sofía había aprendido a reconocer sus llantos de una manera que parecía un idioma. El suave gemido entrecortado de Leo, el lamento dramático de Eli, el murmullo suplicante de Mateo, se había vuelto fluida en ellos. Algunos días se sentía la persona más fuerte que jamás había conocido. Otros días lloraba en silencio en el baño, con la frente apoyada en el azulejo frío, dejando que el agotamiento se filtrara para poder seguir adelante. Pero el amor era constante. Un amor sin condiciones, sin requisitos, sin miedo a no ser suficiente. Los niños la amaban simplemente porque existía. No había nada que demostrar. Se decía a sí misma que ya no pensaba en Alejandro. Y durante el día, con 3 manitas tirando de su camisa y 3 cabecitas presionando contra sus rodillas, parecía verdad. Pero por la noche, cuando el apartamento finalmente estaba en silencio y la luz de la luna se extendía por el suelo en una delgada franja plateada, su mente se desviaba hacia él. No hacia la cafetería, no hacia la ira, sino hacia la forma en que solía mirarla cuando estaba desprevenido, cuando el mundo no estaba mirando. Una mirada que una vez había creído que significaba para siempre. A veces se preguntaba qué pensaría él si los viera ahora, si sonreiría, si se congelaría, si se rompería. Se preguntaba si él la buscaría o si su orgullo seguiría siendo más alto que todo lo humano dentro de él. Pero nunca se permitía imaginar por mucho tiempo. Los sueños eran peligrosos. Los sueños podían abrir heridas. Pasaron los años. Se convirtieron en niños pequeños que correteaban más rápido de lo que ella podía seguirles el ritmo. Los perseguía por el parque, les limpiaba la suciedad de las mejillas, besaba rodillas raspadas, secaba lágrimas. Les leía libros hasta que su voz se volvía ronca. Les enseñaba a plantar pequeñas semillas en vasos junto al alféizar de la ventana. Les enseñaba a hacer pompas de jabón en el viento de verano. Sus risas se convirtieron en la música de su mundo, sus manos pequeñas y cálidas eran su razón para mantenerse fuerte. Pero la soledad persistía como una presencia silenciosa en la esquina de su vida. No del tipo doloroso, ya no, más bien como el recuerdo de algo inacabado. Amaba a sus hijos con un amor tan vasto que no dejaba lugar al vacío, pero aún así, había noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina con una taza de té y miraba la silla de enfrente, esa en la que nadie se sentaba nunca, la que le recordaba que una vez había amado a alguien que no había sabido cómo amarla a ella. Había momentos también, fugaces y no expresados, en los que se preguntaba si él alguna vez pensaba en ella, si alguna vez se arrepentía, si alguna vez buscaba. Se lo imaginaba en alguna ciudad lejana,
en una oficina de un rascacielos envuelta en cristal y luz fría, todavía creyendo que ella se había ido porque quería, todavía creyendo que no había perdido nada que valiera la pena conservar. No sabía que para entonces Alejandro ya había empezado a buscarla, silenciosamente al principio, luego obsesivamente. No sabía que cada noche él también se sentaba en una mesa con una taza de café intacta, mirando una puerta que nunca se abría. No sabía que él había comenzado a arrepentirse, profunda, dolorosa, implacablemente. No sabía que la misma luz de luna que caía sobre sus hijos dormidos también caía sobre él, solo en un ático lleno de silencio. Y ninguno de los dos sabía que el destino ya estaba girando, lenta e inevitablemente, hacia el momento en que sus mundos colisionarían de nuevo. La oficina de Alejandro dominaba la ciudad desde la planta 32, una torre de cristal que hacía que todo abajo pareciera pequeño y manejable. Pero la vista ya no lo calmaba. El éxito que una vez llevó como una segunda piel había comenzado a sentirse pesado, como un traje hecho a medida demasiado apretado en el pecho. El trabajo ya no lo distraía. Se cerraban tratos, subían las acciones. La gente lo felicitaba, pero cada victoria se sentía extrañamente hueca, como un aplauso en un teatro vacío. Se encontraba haciendo pausas entre tareas, mirando el horizonte sin ver nada. Su asistente notó el cambio primero, luego sus colegas, luego la junta directiva. Le preguntaban si estaba cansado, estresado, agotado. Él siempre respondía con la misma voz, tranquila, directa, profesional. Pero la verdad era algo que no podía explicar. En algún lugar del tejido de sus días, un hilo se había soltado y nada terminaba de mantenerse unido. Comenzó con un recuerdo, una risa en su mente, suave y familiar, la risa de Sofía. Luego se convirtió en su voz, la forma en que decía su nombre, la forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando intentaba no sonreír demasiado. Intentó enterrarlo, pero cuanto más lo intentaba, más nítidamente aparecía ella en los espacios silenciosos de su mente. Repetía el momento en la cafetería, aunque se había convencido durante mucho tiempo de que no había hecho nada malo. La mujer con él ese día, Vanessa, había sido una socia de negocios, nada más. Había estado frustrado, cansado, irritado, después de una semana de reuniones y presión familiar. Sofía llegó inesperadamente, los vio, y su expresión se había cerrado como una puerta. Recordaba haber intentado explicar, pero la explicación no había sido suficiente. O tal vez no lo había intentado realmente. Tal vez el orgullo había hablado por él mucho antes de que su corazón se diera cuenta de lo que estaba perdiendo. Al principio, asumió que ella llamaría. Siempre lo había hecho antes. Había creído con demasiada facilidad en su propia importancia. Cuando no llamó después de una semana, sintió ira, luego confusión, luego preocupación. Después de 3 meses, la preocupación se convirtió en miedo. Llamó a su teléfono, desconectado. Llamó a su familia. Dijeron que estaba bien, pero se negaron a decir dónde había ido. Envió mensajes, largos al principio, luego cortos, luego nada. Condujo hasta su antiguo apartamento. Vacío. Intentó rastrear direcciones de reenvío, pero su nombre no aparecía en ninguna parte. Era como si la hubieran borrado de la ciudad por completo. Contrató investigadores, al principio en secreto, luego abiertamente. Encontraron rastros de sus compras, un recibo de supermercado aquí, una visita a la farmacia allá, pero ninguna dirección, ninguna ciudad, ningún destino lo suficientemente claro como para seguir. Había desaparecido deliberadamente.
Los años que siguieron estuvieron marcados por la frustración y una culpa que seguía agudizándose en lugar de desvanecerse. Salió con otras mujeres, intentando seguir adelante, pero cada relación se sentía superficial, temporal, como intentar hablar a través de un cristal. Su familia lo animaba a volver a casarse, a encontrar a alguien apropiado, alguien listo para su estilo de vida. Él asentía, estaba de acuerdo, sonreía, pero por dentro algo se negaba. Cada mujer era comparada con Sofía. Cada conversación se quedaba corta. A veces, tarde en la noche, se encontraba preguntándose si ella habría estado embarazada cuando se fue. El pensamiento llegaba sin ser invitado, no deseado, y sin embargo, una vez que llegaba, nunca se iba. Se miraba las manos y se preguntaba qué haría si hubiera alejado no solo a ella, sino a una familia. La posibilidad lo atormentaba como una sombra. Comenzó a caminar por la ciudad en las noches en que no podía soportar estar solo en su ático. Pasaba por parques infantiles donde los niños gritaban alegremente y las madres los llamaban por sus nombres. Se detenía frente a jugueterías y miraba la ropa pequeña expuesta en los escaparates. La vista de un triciclo una vez lo hizo sentarse en un banco y permanecer allí durante casi una hora, inmóvil. Algo dentro de él se había roto ese día, algo que no podía reparar con lógica o razonamiento. Entonces, una mañana de invierno, escuchó su nombre de nuevo por primera vez en 3 años. Estaba en una cafetería del centro, una en la que había parado solo porque se sentía demasiado inquieto para volver al trabajo. 2 mujeres hablaban en voz baja detrás de él. Una mencionó a Sofía García y 3 niños. Las palabras lo golpearon como un golpe físico. No se giró de inmediato. No podía. Sentía el pecho demasiado apretado. Esperó hasta que sus voces comenzaron a desvanecerse, y luego se levantó, la siguió fuera y preguntó amablemente, tratando de mantener la voz firme, ¿dónde vivía Sofía ahora? Le costó meses más encontrarla. Cada pista era frágil, vaga, medio segura, pero las siguió todas, cada una. Dejó de importarle cómo se veía, cuán desesperado parecía. Su reputación ya no importaba, su orgullo se había consumido hacía mucho tiempo, y una tarde nevada, después de 4 años de búsqueda, su coche se detuvo frente a una pequeña guardería cerca de un parque tranquilo en un pueblo de Asturias. No sabía por qué se detuvo. No sabía qué esperaba. Simplemente sintió algo instintivo, algo innegable, que le decía que mirara. Fue entonces cuando los vio. 3 niños, casi idénticos, riendo a carcajadas mientras lanzaban nieve al aire. Su pelo era rubio pálido. Sus ojos eran brillantes, increíblemente azules. Sus ojos, su rostro, su expresión en miniatura. Su cuerpo se congeló, la respiración suspendida en algún lugar entre la incredulidad y un reconocimiento tan profundo que se sintió como un corte en sus costillas. Y entonces la vio a ella. Sofía, de pie cerca, envuelta en un abrigo cálido, con el pelo suelto sobre los hombros, una taza de café de cartón humeando en su mano. Parecía mayor. No desgastada, no. Era demasiado fuerte para eso, pero madura, asentada, real de una manera que hacía que cada mujer refinada y perfecta, con la que había estado desde entonces, pareciera artificial. Ella levantó la cabeza, sus miradas se encontraron. El tiempo no se detuvo, simplemente se estrechó. Todo lo demás se disolvió en el silencio. Comprendió todo en ese instante: la pérdida, la consecuencia, el peso de sus palabras y su orgullo. Los años que ella había vivido sin él, los hijos que había criado sola. Y por primera vez en su vida adulta, Alejandro sintió miedo.
no orgullo, no ira, miedo de lo que ella diría, miedo de lo que él había hecho, miedo de si el perdón era una posibilidad que todavía existía en cualquier universo que ella habitara. La había encontrado, pero aún no sabía si era demasiado tarde. No se acercó a ella de inmediato. Se quedó allí en el frío, el aliento empañando el aire, incapaz de convencer a sus piernas de que se movieran. Era la primera vez en toda su vida que él, un hombre que tomaba decisiones para empresas enteras y comandaba salas con una sola mirada, se sentía inseguro incluso de dar un solo paso adelante. Observó a Sofía arrodillarse para arreglar la bufanda de uno de los niños, la forma suave en que se movían sus dedos, su paciencia, la calma firmeza que transmitía. Ella siempre había sido así, tranquila donde otros se apresuraban, suave donde otros se afilaban. Pero ahora esa suavidad era más fuerte, más plena. No era la misma mujer que recordaba. Era más. Uno de los niños, el del gorro verde, se fijó en él primero. El niño se detuvo a mitad de paso, con la nieve pegada a sus manoplas, la cabeza ladeada como si algo en el rostro de Alejandro le resultara familiar, aunque no supiera por qué. Luego los otros lo siguieron, volviendo sus brillantes ojos azules hacia él con abierta curiosidad. Alejandro sintió que el mundo se tambaleaba de nuevo. Quería hablar, decir algo, cualquier cosa, pero no había palabras que pudieran capturar el peso de lo que estaba sucediendo. Sofía se puso de pie. Su aliento salió visiblemente en el aire frío. No se movió hacia él, pero tampoco retrocedió. Su expresión no mostraba sorpresa, ni pánico, solo un agotamiento silencioso y profundo de alguien que ya había vivido la parte más difícil de la historia. «Alejandro», dijo simplemente, como si su nombre fuera solo un nombre y no una herida que había sanado. Se había roto y había vuelto a sanar. Él tragó saliva, el frío le picaba en la garganta. Sofía, el silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno del pasado, de los años perdidos, de todas las preguntas que ninguno de los dos se atrevía a hacer todavía. Los niños observaban con leve curiosidad, sin miedo, sin confusión, solo la inocente franqueza de los niños que veían el mundo en posibilidades, no en consecuencias. Sofía miró a sus hijos y luego de nuevo a Alejandro. «Ven», dijo en voz baja. «Tienen frío. Deberíamos hablar en un sitio cálido». Él la siguió, porque no había nada más que pudiera hacer. Los cuidadores de la guardería la saludaron amablemente cuando se iban, uno de ellos sonriendo y recordándole a Sofía un proyecto de pintura para mañana. Ella le devolvió la sonrisa, pequeña pero real, y Alejandro sintió que otra piedra se asentaba en su estómago. Esta era su vida ahora, simple, arraigada, construida con esfuerzo y amor. Una vida sin él. Caminaron hasta una pequeña cafetería en la esquina, el mismo tipo de lugar tranquilo y cálido hacia el que ella siempre había gravitado. Los niños se metieron en el reservado, parloteando emocionados sobre fuertes de nieve, galletas y qué gorro se había mojado más. Sofía pidió chocolate caliente para ellos y, sin pensar, Alejandro pidió lo mismo para él, tal como solía hacerlo antes de que todo cambiara. La familiaridad del momento lo inquietó. Durante mucho tiempo no hablaron, simplemente existieron en el mismo espacio de nuevo. Finalmente Sofía se volvió hacia él. Su voz era tranquila, pero no fría. «¿Cómo nos encontraste?» La verdad era demasiado pesada para vestirla con algo menos que honestidad. «Llevo 4 años buscándote». Ella no reaccionó al principio.
Solo parpadeó lentamente, absorbiendo las palabras como si probara su sinceridad. 4 años es mucho tiempo para buscar. Fue más largo sin ti, respondió él, y salió en voz baja, casi frágil, el tipo de verdad que no pretendía ganar nada, sino ser entendida. Sofía bajó la mirada a sus manos. Eran manos fuertes, manos que habían sostenido a 3 recién nacidos, cocinado innumerables comidas, llevado la compra mientras empujaba un carrito, limpiado lágrimas y mocos, y trabajado hasta tarde en la noche. Manos que habían construido una vida a la sombra de un corazón roto. «Me hiciste daño», dijo ella, sin acusar, sin emoción, simplemente nombrando un hecho. No solo ese día, estaba sola. Con todo esto, y fue duro, más duro de lo que jamás pensé que podría soportar. Él cerró los ojos y por primera vez ella vio resquebrajarse su compostura. Lo sé, y me arrepentiré por el resto de mi vida. Los niños se rieron de algo, ajenos a la conversación trenzada entre el silencio y la memoria. No sabían que eran el centro del universo en ese momento. No sabían que su existencia era la bisagra entre el pasado y el futuro. Sofía suspiró suavemente. Son buenos chicos, son amables, se ríen con facilidad, son ruidosos, y el apartamento siempre es demasiado pequeño, y estoy cansada la mayoría de los días. Pero los quiero más que a nada que haya querido jamás. Él miró a los niños de nuevo, 3 pequeños milagros que llevaban sus ojos. ¿Puedo conocerlos? Su voz fue apenas un aliento. Sofía lo estudió cuidadosamente. Ya no era la chica que había dejado su corazón desprotegido. Ahora era una madre. Seguía cubierta de calidez. «Sí», dijo al fin, «pero despacio, bajo mis condiciones, y solo si te mantienes firme. No necesitan gente que desaparece». Él asintió. «No desapareceré». Ella le sostuvo la mirada durante un largo momento. Luego se volvió hacia los niños, sacudiéndoles la nieve de los abrigos. No dijo que lo perdonaba, no prometió un futuro, no volvió a caer en lo que una vez fue, pero no cerró la puerta. Y por ahora, eso era suficiente. Comenzó por estar presente. No con regalos, no con grandes gestos, no con disculpas repetidas hasta que no significaran nada. Solo presencia. La primera vez que fue a la guardería a recoger a los niños con Sofía, esperó junto a la puerta mientras los niños corrían primero a los brazos de ella, como siempre hacían. Luego, lentamente, comenzaron a correr hacia él también. No todos a la vez. No por igual. Él fue el primero, salvaje e intrépido, corriendo directamente hacia las piernas de Alejandro, como si lo conociera de toda la vida. Mateo lo siguió después de una semana, levantando los brazos de esa manera tranquila suya, que pedía sin necesidad de palabras. Leo se contuvo más tiempo. Se quedaba cerca de Sofía, observando a Alejandro con ojos serios que parecían estar midiendo algo más profundo que el gesto o el tono. Alejandro no lo presionó. Se arrodillaba a su nivel cada vez y le hablaba en voz baja, sin extender la mano primero. Cuando Leo finalmente se acercó, colocando una pequeña mano en el hombro de Alejandro, se sintió como el desbloqueo de algo sagrado. El pueblo comenzó a fijarse en él, un hombre alto y rubio con trajes caros entre calles tranquilas y casas sencillas. Algunas personas susurraban, otras lo reconocían de revistas o artículos de negocios, otras simplemente asentían cortésmente. Pero nadie interfería. Los pueblos pequeños tenían una forma de permitir que las historias se desarrollaran a su propio ritmo. Cada fin de semana iban al parque.
Alejandro se sentaba en la hierba, ataba pequeños cordones, enseñaba a los niños a hacer bolas de nieve, a lanzar piedras planas sobre el agua o a apilar palos en fuertes imaginarios. Aprendió que Eli odiaba las manoplas, Mateo se negaba a beber chocolate caliente a menos que estuviera lo suficientemente templado como para rodear la taza con ambas manos, y Leo hacía preguntas tan reflexivas que a veces dejaban a Alejandro sin palabras. Aprendió, lenta y cuidadosamente, a ser algo que nunca había imaginado ser: paciente. Sofía observaba todo esto, no desde la distancia, no como una extraña, sino con un corazón cauteloso. No se apresuraba ni se aferraba a la historia, pero tampoco lo apartaba. Dejaba que los niños guiaran el ritmo y confiaba en ellos para reconocer la sinceridad mejor de lo que los adultos a menudo podían. Una tarde, los niños se durmieron temprano después de un largo día en la nieve. El apartamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del calentador y el suave murmullo de las mantas. Alejandro estaba sentado en la mesa de la cocina, con el abrigo todavía colgado en el respaldo de la silla, las manos alrededor de una taza de té que no había tocado. Sofía estaba enjuagando platos en el fregadero, sus movimientos lentos, sin prisa, casi meditativos. «Se te da bien estar con ellos», dijo después de un momento, todavía de espaldas. Él no respondió de inmediato. No quería arruinar la simplicidad del momento con algo pesado o ensayado. «Ellos lo hacen fácil», dijo finalmente. «Son extraordinarios». Sofía se giró entonces, apoyándose en la encimera, secándose las manos con un paño. «Nuestros hijos», corrigió suavemente. «Son maravillosos, sí, pero también son ruidosos, agotadores, tercos, desordenados. No siempre es fácil». Él asintió. «No estuve allí cuando fue más difícil, lo sé». El apartamento se sintió más pequeño de repente, lleno de todas las cosas que aún no habían dicho. «No te lo dije porque no quería pedirte nada», dijo ella sentándose frente a él. «Ni dinero, ni ayuda, ni explicaciones. Quería demostrar que podía hacerlo sola, tenía que sobrevivir, y sobrevivir significaba cortar todo lo que me hacía débil». Él levantó la vista. ¿Amarme era la debilidad? Ella no vaciló. «No, perderme a mí misma por ti lo era». La honestidad de aquello lo golpeó más fuerte que cualquier acusación. Inhaló lentamente, buscando algo que decir que no rompiera el momento. «No puedo deshacer lo que hice», dijo en voz baja. «Pero puedo hacerlo mejor ahora, si me dejas». Sofía lo estudió, no su rostro, no su ropa, sino su silencio, su quietud, la forma en que no intentaba defenderse, la forma en que no intentaba alcanzar su mano, la forma en que no pedía perdón, solo la oportunidad de intentarlo de nuevo, en cualquier forma que ella permitiera. «Lo estás haciendo mejor», dijo ella. «Ahora mismo. Eso es suficiente». No hablaron de amor. No revisitaron la cafetería. No volvieron a contar el dolor. Simplemente se sentaron, respirando el mismo aire cálido, mientras la quietud los envolvía suavemente, en lugar de dolorosamente. Durante las siguientes semanas algo cambió. No rápido, no dramático, pero constante. Los niños comenzaron a preguntar cuándo volvería. Él comenzó a pasar las tardes ayudando con los baños, secando pequeños rizos húmedos con una toalla suave, contando cuentos antes de dormir con voces para cada personaje. Aprendió a calmar pesadillas, a sostener a un niño medio dormido sin despertarlo, a quedarse dormido en el sofá con uno o dos pequeños cuerpos acurrucados contra él. Sofía se encontró observándolo, no porque necesitara evaluarlo más,
sino porque algo en él ahora le traía paz en lugar de dolor. Los muros que había construido a su alrededor no se estaban desmoronando, se estaban abriendo. Una noche, después de que los niños estuvieran dormidos y la casa estuviera en silencio de nuevo, Alejandro se levantó para irse. Caminó hacia la puerta, abrigo en mano. Sofía lo siguió para darle las buenas noches. Él hizo una pausa antes de abrir la puerta. «Gracias», dijo, solo eso. Sincero, significativo, real. Sofía asintió. «Conduce con cuidado». Él salió, la nieve cayendo suavemente a su alrededor. Pero antes de que llegara a las escaleras, ella llamó en voz baja, casi demasiado suave para oírla. «Alejandro», él se giró. «Puedes quedarte a cenar mañana», dijo ella. No era una promesa, no era el perdón, era algo nuevo, un comienzo, no de lo que una vez fue, sino de lo que podría ser. La invitación a cenar se convirtió en rutina más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. Al principio era solo una vez por semana, luego 2. Luego se volvió normal que Alejandro llamara suavemente a la puerta cada tarde, alrededor de las 6, con nieve cubriendo su abrigo o el viento enrojeciendo sus mejillas, y 3 niños retumbaran por el pasillo, gritando su nombre. Sofía cocinaba comidas sencillas, guisos, pasta, verduras asadas, y Alejandro aprendió a poner la mesa correctamente con platos desparejados y tenedores que no hacían juego, porque nada en esta casa estaba curado o era decorativo. Todo aquí era real, vivido y cálido, de una manera que su ático nunca lo había sido. Una noche de febrero, después de cenar, los niños insistieron en que todos construyeran un fuerte de mantas en el salón. Tiraron de los cojines del sofá, arrastraron sillas por el suelo y exigieron que Sofía encontrara las mantas más grandes de la casa. Alejandro los ayudó a colgar la tela de los respaldos de las sillas y los brazos del sofá, sus manos torpes al principio, pero los niños lo corrigieron con tanta autoridad y confianza que se encontró riendo, genuinamente, libremente, como no lo había hecho en años. Sofía se sentó en el suelo observándolo con las piernas cruzadas y las manos alrededor de una taza de té. La suave luz de la lámpara arrojaba calidez sobre su rostro, y su expresión era pensativa, casi tierna. Los niños finalmente se metieron en el fuerte de mantas, riendo ruidosamente, susurrando secretos que solo 3 hermanos pueden entender. Sofía y Alejandro se sentaron en el salón en penumbra, en el silencio que quedaba, sus risas desvaneciéndose en una cómoda quietud. ¿Lo echas de menos?, preguntó ella de repente, su voz baja. «Tu antigua vida, la de antes de todo esto». Él la miró lentamente y negó con la cabeza. «Echo de menos quien pensaba que era, pero no echo de menos quién era en realidad». Ella absorbió eso. No era el tipo de frase que alguien dice para impresionar. Era algo que venía de un lugar con cicatrices. Él se reclinó, apoyando un brazo en el sofá. Solía pensar que todo tenía que ganarse. Dinero, reputación, éxito, incluso el afecto. Pensaba que el amor era una transacción. Su mandíbula se tensó, no de ira sino de arrepentimiento. No sabía cómo ser amable, no sabía cómo quedarme cuando las cosas no eran perfectas. Sofía no apartó la mirada. ¿Y ahora? Él exhaló por la nariz, lento, cargado. Ahora me quedo. Incluso cuando no sé qué decir. Incluso cuando tengo miedo. Incluso cuando no merezco hacerlo. La honestidad en su voz hizo que algo dentro de ella se ablandara. No dramáticamente, no como una puerta que se abre de golpe, sino como el hielo que comienza a derretirse. Los niños finalmente
se durmieron dentro del fuerte, su respiración suave y regular. Alejandro los llevó a la cama, uno por uno, aprendiendo a cambiar su peso para no despertarlos, memorizando la sensación de pequeños brazos rodeando instintivamente su cuello. Sofía los siguió, arropando a cada niño, apartando el pelo de las frentes soñolientas. Sus movimientos se sincronizaron, como si hubieran hecho esto juntos desde siempre. Más tarde, en la cocina, Sofía le sirvió té. Él rodeó la taza caliente con las manos, sin beber, solo sintiendo el calor. El apartamento estaba silencioso, tranquilo, lleno del leve aroma a canela y algo parecido a la paz. Sofía se apoyó en la encimera con la mirada firme. «¿De qué tienes miedo?», preguntó en voz baja. Él no dudó. «De que me perdones solo lo suficiente como para dejarme estar en sus vidas, pero nunca lo suficiente como para dejarme volver a la tuya». Las palabras la golpearon, no porque fueran dramáticas, sino porque eran ciertas de una manera que revelaba cuán profundamente había estado pensando, cuánto tiempo había estado esperando. Ella dejó su taza, el sonido suave pero definitivo en la cocina silenciosa. «Yo también tengo miedo de algo». Él levantó la vista. «Tengo miedo de que si te dejo volver a entrar, dolerá si te vas de nuevo. Y no puedo romperme como lo hice antes. Los niños tampoco pueden». Esta era la verdad que había vivido en el espacio entre ellos todo el tiempo. Él se acercó, sin invadir, sin alcanzar, solo cerrando la distancia suficiente para que su voz pudiera mantenerse suave. «No me iré», dijo. «No porque quiera una segunda oportunidad contigo. No porque me arrepienta de lo que pasó. No porque me sienta culpable. No me iré porque los quiero, porque son míos y porque quiero ser el tipo de hombre que merece ser suyo». Su respiración se entrecortó, no de miedo, sino en reconocimiento de algo real. Este no era el hombre del que se había alejado. Este era alguien reconstruido, alguien que había sangrado y aprendido. Lo miró durante mucho tiempo, el silencio extendiéndose, cálido y pesado. «¿Estás cambiando?», susurró ella. «No», corrigió él suavemente. «He cambiado». La diferencia importaba. Sofía no dio un paso hacia sus brazos. Él no la alcanzó. El amor no necesitaba apresurarse, no ahora. Pero ella hizo algo pequeño, algo frágil y enorme al mismo tiempo. Le tocó la mano, solo una vez, solo lo suficiente. Y él cerró los ojos, no para saborearlo, sino para respetarlo. No fue una declaración, fue un permiso, un comienzo. La primavera llegó suavemente al pueblo, la nieve derritiéndose en charcos brillantes a lo largo de las aceras, los árboles brotando con las primeras señales silenciosas de verde. Los niños tenían 4 años ahora, llenos de energía, curiosidad y la alegría salvaje que provenía de descubrir el mundo pieza por pieza. Se perseguían por el patio detrás del apartamento, sus risas resonando contra la valla de madera, sus cabellos dorados brillando bajo el sol de la tarde. Sofía los observaba desde el porche, con una chaqueta de punto ligera sobre los hombros, sus ojos siguiendo cada movimiento con una ternura que se había grabado en ella durante años de maternidad y resistencia. Alejandro se sentó a su lado, con los codos apoyados en las rodillas, observando a los niños con el tipo de atención que ya no guardaba distancia. Se había mudado al pueblo hacía 3 meses, no a la casa de ella, sino a un apartamento cercano, uno lo suficientemente cerca como para que los niños pudieran correr entre sus casas en menos de 1 minuto. No pidió mudarse con ellos, no apresuró nada, no intentó encajar en espacios que aún no estaban listos para él. Simplemente se hizo presente, constante, confiable. Fue lento, firme, ordinario
Y fue esa ordinariez lo que lo hizo sagrado. Sofía había comenzado a permitirse relajarse en su presencia. Había noches en las que cocinaban juntos, cuando su mano rozaba la de ella y ninguno de los dos se apartaba demasiado rápido. Había mañanas en las que él traía café a la puerta de su casa mientras los niños aún dormían y compartían una conversación tranquila en el porche mientras el sol salía sobre los tejados. Había momentos en que ella lo sorprendía mirándola, no con anhelo, no con arrepentimiento, sino con algo más suave y profundo, algo parecido a la gratitud. Un sábado por la tarde, los niños insistieron en ir al lago. El agua aún estaba fría, pero el aire se había calentado lo suficiente como para que el viento se sintiera menos agudo en sus mejillas. Llevaron sándwiches, fruta y las galletas de chocolate favoritas de los niños. El lago brillaba bajo un cielo azul pálido, y los niños corrieron hacia la orilla, lanzando pequeñas piedras al agua para ver cómo las ondas se expandían en anillos. Sofía extendió una manta sobre la hierba y se sentó. Alejandro se acomodó a su lado, más cerca de lo que solía, pero aún dejando un espacio que ella podía cerrar o ampliar cuando lo necesitara. Observaron a los niños en un silencio cómodo, del tipo que no necesita ser llenado. Después de un rato, Sofía habló, su voz baja y reflexiva. Cuando me fui, pensé que lo había perdido todo. No solo a ti, mi hogar, mi estabilidad, mi futuro. No sabía quién era sin nosotros. Alejandro no la interrumpió, esperó. Pero entonces llegaron los niños, continuó. Y me di cuenta de que nunca había entendido realmente la fuerza hasta que tuve que sostener 3 vidas en mis brazos, yo sola. Aprendí a sobrevivir, pero también aprendí a vivir. Y no me arrepiento de eso. Él asintió lentamente. Su mandíbula se movió. Un dolor silencioso en sus ojos. No me arrepiento de ninguna parte de ti, dijo. Y me arrepiento de cada parte de cómo te traté. Sofía giró su rostro hacia él. El viento le rozó el pelo contra la mejilla, y él levantó una mano, lenta, cuidadosamente, para colocarle el mechón detrás de la oreja. Ella lo dejó. No sabía cómo amarte entonces, dijo él. No de la manera que merecías. Te amaba de la forma en que entendía el amor, con miedo, con orgullo, con muros. ¿Y ahora? Preguntó ella, su voz no desafiante, solo curiosa. Ahora te amo sin expectativas, dijo, sin pedir nada a cambio. Amarte es lo más fácil que hago. Pero no te pediré que me perdones antes de que estés lista. No te apresuraré. La brisa se movió entre la hierba. Los niños gritaron triunfalmente ante un chapoteo particularmente grande. El mundo se sentía abierto. Sofía dejó que el silencio persistiera un momento. Luego extendió la mano hacia la de él, esta vez sin dudar, sin cautela. La tomó por completo, los dedos entrelazándose con los suyos. «Ya no te tengo miedo», dijo, y la verdad de aquello fue algo que resonó profundamente entre ellos. «Y no tengo miedo de volver a amarte. Solo tengo miedo de perder lo que hemos construido». Sus dedos se apretaron alrededor de los de ella, firmes, anclándola. «No retrocedemos», dijo suavemente. «Construimos hacia adelante». Se quedaron sentados juntos así durante mucho tiempo, mientras los niños jugaban, cogidos de la mano, no como 2 personas tratando de reclamar un pasado, sino como 2 personas eligiendo un futuro. Uno lento, uno amable, uno real. Cuando recogieron para irse, Leo corrió hacia ellos primero. «Papá, mira,
He encontrado una piedra en forma de corazón. Alejandro se arrodilló tomando la pequeña piedra con una sonrisa que suavizó cada línea afilada de su rostro. Es especial, dijo. Guardémosla. Sofía los observó, con el corazón lleno, firme y estable. La familia había regresado no por la fuerza, no solo por el perdón, sino por el crecimiento, la paciencia y la voluntad de elegirse mutuamente de nuevo, día tras día. Y esta vez nadie se marchó.